Bueno, en esta ocasión ahora voy a plantear un ejemplo muy similar al que aparece en nuestra actividad integradora en el inciso B. Bueno, en nuestra actividad integradora en el inciso B nos dice: en condiciones ideales una colonia de bacterias se duplica cada 3 horas. Supóngase que hay A y entre paréntesis nos dice número natural o cantidad de bacterias. Resolver lo siguiente. Obtén la función que modela el comportamiento de la colonia y justifica el porqué de esta elección como punto número 1. Como punto 2, ¿cuál es el tamaño de la población después de 12 horas? Punto 3, ¿cuál es el tamaño de la población después de T horas? Punto 4, da un aproximado de la población después de 48 horas. Punto 5, propone un número de bacterias para replantear los incisos anteriores. Y por último, reflexiona y describe un ejemplo de la aplicación de este tipo de funciones en la vida cotidiana. Entonces voy a pasar a la presentación y aquí tenemos nuestro ejemplo 2 que nos dice: es muy similar al que aparece en nuestra actividad. Aquí yo planteé lo siguiente: una colonia de bacterias se triplica cada 2 horas. Entonces, suponiendo que hay n, que sería el número natural, número de bacterias, encuentra lo siguiente: ¿cuál es el tamaño de la población después de 6 horas? ¿Cuál es el tamaño de la población después de T horas? O bien sería encontrar nuestra función matemática que modele dicho comportamiento. Da un aproximado de la población después de 24 horas. Propone un número de bacterias para replantear los incisos anteriores. Y por último, reflexiona y describe un ejemplo de la aplicación de este tipo de funciones en la vida cotidiana. Entonces vamos a pasar a lo que es nuestro procedimiento. Nos dice lo siguiente: ya que el ejemplo anterior se trata de una función exponencial, debemos tomar en cuenta lo siguiente. ¿Por qué de una función exponencial? Porque nuestra colonia de bacterias en este caso nos dice que se va a triplicar cada cierto tiempo de horas. Entonces aquí nuestras variables será el tiempo y será nuestro número de bacterias. Entonces n es el número inicial o determinado. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta lo siguiente: cuando nuestro tiempo es igual con 0, cuando t es igual con 0, nuestra colonia de bacterias va a ser n. ¿Por qué? Porque sería nuestro número natural. Entonces, si nuestro ejemplo nos dice que una colonia de bacterias se va a triplicar cada 2 horas, eso quiere decir que cuando t es igual con 2, es decir, cuando el tiempo es igual con 2, la colonia de bacterias se va a triplicar. Si acá teníamos únicamente cuando era 0, era n, pues el triplicarse quiere decir que ahora va a ser 3n. Ahora, después de otras 2 horas, que sería cuando t es igual a 4, nuestra colonia de bacterias sería igual a 9n, porque se triplicó. 3 por 3, 9. Y así sucesivamente, cuando nuestro tiempo sea igual con 6, nuestra colonia va a ser 9 por 3, 27n. Y cuando el tiempo sea igual con 8, nuestra colonia va a ser 81n. También sería multiplicar 27 por 3, nos da 81n. Entonces, tomando en cuenta lo anterior, ahora vamos a hacer lo siguiente. Aquí hay que poner especial atención en esto. Nos dice: debido a que no tenemos una función y por el contrario debemos obtenerla. ¿Por qué obtenerla? Porque nos dice en el ejemplo: obtén la función que modela el comportamiento. Es decir, no tenemos una función, sino que ahora nosotros tenemos que encontrar dicha función. Entonces nos dice aquí: debido a que no tenemos una función y por el contrario debemos obtenerla, es necesario plantear una función y sustituir los valores para obtener el valor de n. Si se obtienen los valores de la tabla, aquí sería si se obtienen los valores de la tabla, nuestra función planteada es correcta. Si no se obtienen los valores deseados, se deberá plantear una nueva función y así sucesivamente hasta obtener los valores deseados. Es decir, nosotros vamos a estar a prueba y error. Vamos a crear una función que nosotros creamos es la correcta, vamos a sustituir valores y tomando en cuenta eso, vamos a ver si los valores
deseados son correctos. ¿A qué me refiero con los valores deseados? Es decir, cuando el tiempo es igual a 0, que nos dé n. Cuando sustituyamos t igual con 2, nos dé 3. Cuando sustituyamos 4, nos dé 9. Y así sucesivamente. Entonces, siguiendo con el procedimiento, nos dice lo siguiente: procedemos a plantear una función o bien un primer intento. Aquí yo la función que voy a plantear es la siguiente. Nuestro primer intento, esta es la función f de t, la función del tiempo, es igual a n. ¿Por qué n? Bueno, porque n tiene que ir forzosamente, ya que dijimos que n es el número inicial o determinado. Por 3, ¿por qué por 3? Porque, bueno, yo intuyo que aquí nos dice, en el problema, que la colonia de bacterias se triplica cada 2 horas. Entonces, por lo tanto, n por 3 elevado exponente al tiempo. ¿Por qué al tiempo? Porque acuérdense que nuestra tabla es, en este caso, cada cuánto se va a ir triplicando nuestra colonia, que en este caso va a ser cada 2 horas. Por eso es que aquí aparece 0, 2, 4, 6 y 8. Y debemos obtener que cada 2 horas se tiene que ir triplicando, que sería n, 3, 9, 27 y 81. Entonces, es esta de aquí. Entonces vamos a probar con los valores de la tabla, es decir, ¿cuáles son nuestros valores de la tabla? Vuelvo a regresar a nuestra tabla que está aquí. Los valores serían 0, 2, 4, 6 y 8, ya que el tiempo ese es cada 2 horas. Entonces, si regresamos aquí, sería f de 0 es igual a n, aquí está n, por 3 elevado a la 0. ¿Por qué a la 0? Porque estamos ahorita sustituyendo el valor de t, que sería n por 3 elevado a la 0 nos da 1, sería n por 1 es igual a n. Entonces dijimos, cuando t es igual con 0, habíamos dicho que nuestra bacteria era n, o que tendría que ser n. Entonces, por lo tanto, con este valor se cumple nuestro planteamiento. Entonces se cumple nuestro planteamiento. Ahora vamos a ver con t igual con 2. Vamos a ver si también se cumple. Cuando t es igual con 2, debemos de tener 3n, ya que se va a triplicar. Entonces, si sustituimos el siguiente valor, el siguiente valor que sería aquí, dijimos que el primero sí se nos cumplió. Entonces sería n por 3 elevado a la 1 es igual a n por 1, que es igual a n. Por lo tanto, con este valor se cumple nuestro planteamiento. Ahora vamos a ver si con 2, cuando t es igual a 2, nos da 3. Entonces vamos a ver lo siguiente, que sería n por 3 elevado al cuadrado es igual a n, 3 elevado al cuadrado es 9. N por 9 es igual a 9. Entonces, por lo tanto, con este valor no se cumple nuestro planteamiento. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos dicho que cuando t era igual con 2, nuestro resultado iba a ser 3n. Y puedan ver que es 9n. Entonces, desde aquí nosotros, desde este planteamiento, o desde esta sustitución en nuestra función, nos damos cuenta que es incorrecta. Voy a hacer otra más para que vean que realmente es incorrecta. Entonces, si tenemos que cuando t es igual con 4, en este caso sería nuestro resultado 9. Y vamos a ver que tampoco nos da el resultado deseado, ya que n por 3 elevado a la 4 nos da n por 3 elevado a la 4 es igual a 81, que sería 81n. Entonces, tampoco con este valor se cumple nuestro planteamiento. Entonces, ya vimos que esta función es incorrecta. Como les había comentado que esto es de prueba y error. Ahora vamos a hacer, por lo tanto, nos dice, es necesario volver a plantear
una nueva función y nuevamente probar los valores a ver si está correcto. Entonces fíjense que aquí, bueno, vean el valor que es de n se dispara hasta 9 y de 9 hasta 81. Entonces yo podría decir lo siguiente: el segundo intento, pues vamos a hacerla muy similar, que acá teníamos n por 3 elevado a la t. Entonces si yo le pongo ahora segundo intento, nuestra función de t es igual a n por 3 elevado al tiempo, pero lo divido entre 2, vamos a ver si funciona y si obtenemos nuestros valores deseados. En este caso, bueno, cuando t es igual con 0, tenemos n por 3 elevado a la 0 entre 2, que es igual a n por 1. ¿Por qué? Cualquier número elevado a la 0, 0 entre 2 nos va a dar 1. Cualquier número elevado a la 0 nos va a dar lo que es 1, aunque sea 0 entre 2, por lo tanto es n por 1, sería n. Entonces, por lo tanto, con este valor sí se cumple nuestro planteamiento. Ahora vamos a probar cuando el tiempo es igual con 2, que sería n por 3 elevado a la 2 sobre 2. Pues 2 sobre 2 es 1, 3 elevado a la 1 es 3, n por 3 nos da 3n. Y aquí podemos ver que sí, que efectivamente de 0 a 2 es n y 3n. Ahora vamos a volver a hacer otra prueba para estar seguros, que ahora que sería 4, que sería n por 3 elevado a la 4 sobre 2 es igual a n por 9, que es igual a 9 por n. Entonces, por lo tanto, con este valor también se cumple nuestro planteamiento. Entonces, una vez que probamos estos tres valores, pues ya podemos decir que nuestra función que planteamos en nuestro segundo intento, que en este caso es f de t, n por 3 elevado a la t sobre 2, es correcta. Entonces, ahora vamos al resultado o a las preguntas que nos están haciendo. Entonces nos dice: ¿cuál es el tamaño de la población después de 6 horas? Entonces lo único que tenemos que hacer es lo mismo que estábamos haciendo acá, sustituir ahora el valor de 6. Cuando f es igual con 6, es igual a n, 3 elevado a la 6 sobre 2, que sería n por 3 elevado a la 3, ya que 6 sobre 2 nos da 3, es igual a n por 27, es igual a 27n. Entonces aquí podemos ver que cuando el tiempo era 6, en nuestro planteamiento habíamos dicho que era 27, entonces está correcto. Y luego la siguiente pregunta nos dice: ¿cuál es el tamaño de la población después de t horas? En este caso, pues vamos a plantear nuestra función matemática, ya que f de t, la función del tiempo de t horas, dependiendo de cuál sea, es igual a n por 3 exponente a la t sobre 2. Luego nos hace otra pregunta: da un aproximado de la población después de 24 horas. Ahora tenemos que nada más sustituir este valor de 24 en nuestra función nuevamente, que sería f de 24 es igual a n por 3 elevado a la 24 sobre 2. 24 entre 2 nos da 12, entonces por lo tanto sería n por 3 elevado a la 12. 3 elevado a la 12 nos da 531.441 y por n pues tendremos el resultado de 531.441n. Entonces ese sería nuestro resultado. Y bueno, aparte nos dice: propone un número de bacterias para reemplazar los incisos anteriores. Entonces la respuesta: si yo digo, voy a suponer un número, la cantidad que ustedes quieran, n o a, que en este caso en la actividad sale a, n o a es un número natural, es decir, el que ustedes quieran proponer. Yo voy a proponer en este caso 100, pero pueden ser 50, 60, el que ustedes quieran. Si proponiendo que sea 100, entonces ahora lo que vamos a hacer, en lugar de la n, que nuestra función era n por 3 al cuadrado, que acuérdense cuál era nuestra función, que es esta de aquí, n por 3 elevado a la 3 sobre 2, ahora en el lugar de n vamos a sustituir por el valor que le estamos dando, que en este caso si n vale 100 sería f de 0, cuando la función vale 0, vamos a ver que es igual a 100 por 3 elevado a la 0 sobre 2,
Ya habíamos dicho que cualquier número elevado a la 0 nos da 1, sería 100 por 1, entonces es igual a 100. Luego, después de 2 horas, cuando f vale 2, es igual a 100 por 13 elevado a la 2 sobre 2. Entonces 2 entre 2, aquí bueno, tenemos lo que sería 1, 13 elevado a la 1 nos da 3, sería 100 por 3, 300. Y nosotros con esto podemos ver que realmente cada 2 horas se triplica nuestra colonia de bacterias, ya que cuando el tiempo es 0 teníamos 100 y después de 2 horas tenemos 300. Entonces, por lo tanto, podemos ver que sí es verdad. Y por último, ya nada más faltaría que ustedes reflexionen y describen un ejemplo de la aplicación de este tipo de funciones en la vida cotidiana. Bueno, aquí también les agrego lo que es la gráfica de la función. Ya habíamos dicho que es una función exponencial y la gráfica tiende a subir. Aquí tengo la gráfica de la función que es n por 3 elevado a la t sobre 2. Tenemos en el eje de las x que es el tiempo y en el eje de la y las bacterias. Entonces, ¿esto cómo lo pueden hacer? También lo pueden hacer ya sea de manera manual, que acuérdense que lo veamos, que fue lo que hicimos ahorita. O bien también se puede realizar en Excel. También les voy a mostrar cómo hacerlo en Excel, tal y como lo hice en el ejemplo anterior. Entonces, bueno, tomando en consideración eso, abrimos nuestro documento en Excel. Tenemos el tiempo en X y las bacterias en Y. Entonces aquí voy a tomar también los tiempos del 0 al 8, 0, 1, 2, 3, o sea aquí serían 0 horas, 1 hora, 2 horas, 3 horas, así sucesivamente. Y para obtener el resultado lo vamos a hacer exactamente igual a lo que hicimos en el ejercicio anterior. Aquí está, como es una fórmula, vamos a tener que poner igual a 100. ¿Por qué 100? Porque bueno, nosotros estamos dando el valor de n. Si se fijan, bueno, en nuestro ejemplo, aquí dijimos que si n es igual con 100, tenemos que cuando era 0 teníamos 100 y cuando es 2 teníamos 300. Si nosotros vemos, cuando es 0 tenemos 100 y cuando es 2 300. Cuando es 4 se triplicó, 3 por 3, 9. Y cuando es 6 se triplicó, 2700 y sucesivamente. Pero bueno, lo que les quiero comentar es cómo se obtiene esto. Pues sí, al igual lo vamos a obtener con una fórmula en Excel. Esta es nuestra fórmula que tenemos aquí. La voy a copiar para tomarla de referencia únicamente. N por 3, aquí está, sería, bueno, n por 3 elevado a la t sobre 2. Entonces aquí lo voy a volver a hacer para que vean que se obtienen los mismos valores, que sería, ya hemos dicho que se da el igual. En este caso vamos a dar 100 y luego vamos a multiplicar por, abrimos un paréntesis, sería 3 elevado al t. T en este caso es este. A ver, espérenme, otra vez tengo problema con el... Voy a volver a pegar el signo, que no me lo está reconociendo, para poder realizarlo correctamente. Ahora sí. Bueno, entonces volvemos. Dijimos, es igual a n. N vale 100. Entonces sería por... Abrimos paréntesis, tomamos el valor del tiempo, que en este caso es 0, a 2 elevado al tiempo sobre 2, a 2 entre 2. Cerramos aquí. Bueno, aquí me salió algo, hice mal. Sí, es porque me faltó, bueno, aquí se fijan, era 100, que es nuestro n, por, abrimos paréntesis, 3 elevado, abrimos un paréntesis, y sería a2 entre 2,
se cierra el paréntesis para que nuestra fórmula pueda reconocerla. De hecho, tengo un error aquí que fue así 3 elevado a la A2. Así ya quedaría bien nuestra fórmula, que sería n es igual a 100 por 3, abrimos un paréntesis, 3 elevado a la A2, que es en este caso la celda A2, entre A2. Si nosotros damos un enter, aquí está, tenemos un 100. Entonces ya les había comentado que para obtener todos los valores, lo único que tenemos que hacer es agregar aquí donde está la crucecita y bajar hasta los valores que queremos. Entonces, como ustedes pueden ver, son exactamente los mismos valores que aparecen aquí y acá. Aquí ya los voy a eliminar para que ya no quede, nada más era para ejemplificar. Y ahora, para hacer nuestra gráfica, pues nuevamente vamos a obtener todo, vamos a agarrar nuestros valores de nuestra tabla, le damos insertar, le damos gráfica de dispersión, voy a agarrar la misma que agarré hace rato, le doy clic, le damos aquí en la tachita en el más, para agregar los títulos de los ejes. Aquí le ponemos X y Y para identificar, y por ejemplo aquí le ponemos lo que es gráfica de la función. Bueno, ahí ya lo eliminé, pero bueno, sin título. Aquí le pueden poner gráfica de la función, tal y como lo que hice aquí, gráfica de la función, y agreguen mi función. Entonces, como ustedes pueden ver, así también pueden obtener los valores en Excel. Y vuelvo a repetir, esta actividad integradora número 1 se tiene que entregar o subir a la plataforma en un documento de procesador de textos, es decir, en un documento en Word, ya sea que lo hagan de manera manual, como les había comentado, en una hoja cuadriculada, tabulada, y que ustedes escaneen la imagen y la agreguen a su documento, o bien utilizar el Excel, que es válido, y agregar la tabla, copiar la tabla y copiar nuestra gráfica a nuestro documento. Vuelvo a repetir que es importante, ya que ustedes tienen que justificar la manera en que se llegaron a los resultados, y esta es la manera en cómo se llegan. Entonces, esto sería todo respecto a la actividad integradora número 1. Ya planteé en el video anterior el inciso A, un ejemplo muy similar, y ahora planteé el inciso B, también un ejemplo muy similar. Espero con esto les quede más claro. De igual forma, si tienen alguna duda o comentario, estoy a sus órdenes. Hasta luego, que estén bien, saludos cordiales.